Vamos a darle la palabra al doctor Donaldo, abogado, asesor de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, y mientras él prende el micrófono, pues vamos a compartir. Ay, sí. Estos son los servicios que presta la Oficina de Abogados Roldán, de la que hace parte la doctora Alexandra Ponte y el doctor Donaldo. Debo explicar que está sin sonido porque cuando se colocan la parte de música, pues hay alguna dificultad al respecto. Doctor Donaldo, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días para Gina, para Cristina, para el profe Ricardo, para el profe Leonardo. Y pues sea lo primero, decir que no nos cansaremos de hacerle ese rendir nuestros respetos al sector de salud, porque de una u otra manera sí ha sido el que ha estado en primera línea, y no solo en esta, ¿no? Sino en las muchas pandemias que ha soportado la humanidad, o en los muchos problemas que ha soportado la humanidad, y pues siempre será nuestro reconocimiento pequeño, pero significativo para esa labor tan titánica que siempre hacen. Y también yo quisiera pues de entrada como decir, mire, que pues es difícil de pronto emitir como un juicio así de pronto tan severo, de decir de que las organizaciones sindicales, por ejemplo, se han quedado cortas, que pues el profe estaba diciendo, porque digamos esto es una lucha, como lo dijo, como también lo decía por ejemplo Cristina, de que tenemos es que estar unidos y no podemos de pronto equivocarnos dónde es que está el problema a resolver, porque lo que hoy tenemos que resolver es cómo se garantiza la vida, y yo creo que en eso todos lo han manifestado, Gina, Ricardo, Cristina, y pues yo también lo reitero, de que lo que se busca es la protección de la vida, ¿cierto? Pero de una u otra manera no creo que sea muy bueno que queden ciertos mensajes en el aire de pronto de esa falta de unión o esa desunión. Hay problemas como que yo creo que en toda organización o en toda familia existe, ¿no? Pero es importante que no se queden esos mensajes. Y es que ha sido muy difícil. Mire, yo pues como abogado he estado de pronto, digamos, o nuestra oficina hemos estado de pronto dando algunas charlas, algunas conferencias, y es un poco inquietante que mientras uno da la charla, digamos, participa en la reunión, pues los docentes escuchan y de pronto hacen algunas preguntas, pero ya después prácticamente de la reunión, como quedan los teléfonos o como queda el contacto, entonces ya muchos docentes como que lo contactan a uno porque hay docentes que quieren volver al aula. Es decir, independientemente de que estemos, de que haya consenso en que debemos respetar o buscar la protección de la vida, pero hay docentes dentro de la misma institución, y no es un grupo pequeño, es un grupo grande, que quiere volver al aula, independientemente de si sean los protocolos o no sean los protocolos. Entonces, docentes que le dicen a uno, mire, aquí somos muy recursivos y es imposible cumplir con todos los protocolos. Entonces, vamos a ver cómo podemos, de una u otra manera, buscar la forma para nosotros solucionar el problema independientemente de lo que suceda. Entonces, casi que es como un riesgo. Entonces, hay algunos sectores que de pronto no colaboran en ese sentido, en mantener como esa unidad. Y pues obviamente todas las críticas yo pienso que tienen que ser bienvenidas, pero es que es muy difícil, por ejemplo, tratar de pronto de 15 directivos sindicales o 5 oficinas de abogados, estar dando como unas directrices frente a todas las instituciones del departamento de Cundinamarca y a cada sede o a cada docente. Entonces, lo importante es que cada docente tome conciencia de su papel, tome conciencia de que debe manejar las normas, de que debe entenderlas, de que tiene eventualmente una asesoría, y nosotros solamente, por ejemplo, en nuestras reuniones, lo que damos es algunas pautas, pero las normas como tales están ahí, jurídicamente es un aporte que nosotros podemos hacer, pero nosotros no podemos estar, digamos, es muy difícil para nosotros de pronto estar en cada consejo directivo o en cada comité de alternancia. Entonces, lo ideal es que ojalá cada comunidad, cada consejo directivo, cada institución tomara las riendas, por decirlo así, de su destino y decidiera, por ejemplo, frente a este aspecto en particular, si retorna o no retorna a la alternancia o finalmente a la presidencialidad. Pero de una u otra manera,
desde todos lados estamos haciendo esfuerzos y se valora muchísimo, por ejemplo, el tiempo que el profe Ricardo le dedica a este programa o su participación y como muchos otros, pero no de pronto entremos a descalificarnos porque me parece que no es como un buen mensaje y debemos es fortalecer esa lucha de que es contra un sistema que se volvió mercantilista y todos sabemos el significado que eso significa para nuestras vidas, de que si no hay ganancia no vale la pena hacerlo. Si no obtenemos ninguna ganancia, no lo hacemos. En cambio, si obtenemos la mayor ganancia, pues es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente, pero para no entrar en detalles, estamos en ese sistema que nos impuso, por decirlo así, un orden internacional y que nosotros acá en Colombia, desde prácticamente de 20, 30 años, lo hemos copiado de una manera exagerada, más papistas que el Papa. Entonces, no es, digamos, el foco debe ser hacia allá, el foco de nuestra lucha debe ser hacia allá y de pronto no es eventualmente contra los mismos compañeros. Entonces, básicamente, pues con todo respeto, yo pues hago Bueno, esa... nosotros siempre hemos, doctor Sí, Donaldo, excelente esa aclaración porque además siempre tenemos que tener claro quién es el enemigo, dónde está el sí, enemigo. Entre nosotros, está y era lo afuera. que yo llamaba, ¿no? Entre nosotros mismos, por ejemplo, en el caso de las instituciones, el conflicto o el enemigo no es el directivo docente ni el docente contra el directivo porque pues, vamos a reventarnos. Sí, Sencillamente no vamos, y aquí el que va a ganar y va a imponerse la intención gubernamental de que vayan y miren a ver cómo se salvan, ¿no? Pero sí es el llamado siempre a la unidad, a la sensatez, a defender la vida juntos, porque es que aquí no es la vida del maestro, no es la vida del directivo docente, es la vida de todos los integrantes de la comunidad educativa, de los que hacemos presencia y de los que están detrás de nosotros, los familiares, en la casa hay niños menores, también pueden tener preexistencias, hay adultos mayores, todo este tema hay que revisarlo y evaluarlo y como usted dice, hay una decisión personal, pero que después no se diga que no se advirtió. sí, y de otra manera es importante también como recordar que esta pandemia desnudó muchas realidades y una de esas realidades es el abandono en que está la educación y en el que está la salud. Entonces, pues para no hablar de la justicia u otros sectores, ¿no? Pero son dos sectores donde prácticamente se desnudó todas las falencias que se tienen. Y, por ejemplo, hoy, ¿por qué estamos de pronto digamos, tan constantes en esta reiteración del regreso al aula con todas las medidas de bioseguridad? Porque de una u otra manera se le están descargando todas las responsabilidades al docente. Entonces, no es la responsabilidad al departamento, no es la responsabilidad al municipio, no es la responsabilidad a la empresa que presta el servicio médico o a la ARL, sino que prácticamente esa responsabilidad se está descargando en hombros del docente. Y no queremos que de una u otra manera, primero, sea eso una responsabilidad futuro, que tenga que el docente eventualmente entrar a responder por procesos penales, por procesos civiles, por procesos disciplinarios, sino que se garantice ante todo la vida y que sea de pronto el sector de educación, el sector docente como ese foco que ayude como que permita dar esa luz de que quizá no es el momento y que quizás sí se deben cumplir los protocolos. Pero entonces, bueno, esa fue como la pequeña introducción y pues Cristinita siempre dice que de pronto tratemos de hacer como un formato diferente en el programa, como un conversatorio y pues bueno, lo estamos intentando, lo estamos haciendo con todo respeto. Bueno, porque básicamente lo que me había comentado la profe Cristina es que habláramos de la resolución 223 Sí, de este doctor, año es del que permítame un 2021. segundito, es que efectivamente el tema frente a los protocolos, y justamente lo está planteando aquí el rector Pablo Enrique Romero, frente a que obviamente decimos que los consejos directivos tienen una responsabilidad muy grande frente a la decisión, y él tiene razón en la preocupación que manifiesta, y obviamente no es el único que lo ha manifestado, y es en el consejo directivo están dos padres de familia, están dos maestros, está un estudiante, está un exalumno, está el sector productivo y el rector que obviamente lo preside como representante legal de la institución. Claro, ellos tienen una responsabilidad muy fuerte, pero de exigir que se cumplan esos protocolos. ¿Quién hace el protocolo? El Comité de Alternancia Municipal. En la institución educativa también se han hecho unos protocolos, pero ojo, esos protocolos que hace la institución educativa no pueden estar firmados
por el consejo directivo solito, o no pueden estar firmados por el maestro o por el rector, porque es que nosotros, y hay que ir a la resolución 09317 del 6 de mayo del 2016, nosotros no tenemos esas funciones, no tenemos la preparación para ello, no tenemos esa responsabilidad, pero sí hay profesionales en seguridad y salud en el trabajo que serían los indicados y que deberían ser los que firmen esos protocolos de bioseguridad. Y yo decía esta mañana en el programa de ADEC, cuando la resolución, por ejemplo, de Girardot, el decreto, perdón, de Girardot el 036 da la orden del retorno a las instituciones educativas y aparecen 6, 7 firmas después de la firma del señor alcalde municipal. Entonces uno dice, ¿y dónde está la firma o cuál de estos compañeros tiene ese certificado que los autoriza como profesionales en seguridad y salud en el trabajo como para asumir esa responsabilidad? Es que afortunadamente pues en estos tiempos hay muchísima información, muchísima cualificación, no estábamos preparados, hemos estado aprendiendo sobre la marcha, leyendo, revisando, buscando y agradecer los aportes que muchísimos juristas como ustedes, los asesores de ADEC, como el doctor Sergio Manzano, como Joshua, que también tiene varios videos excelentes sobre tocando estos temas. Es decir, aquí todo esto es una información que todos debemos analizar, sopesar para poder tomar estas decisiones. Así es que frente al tema de los protocolos y esta 200, la resolución 00223 que habla precisamente de esas preexistencias, es una modificación a la resolución 666 y aclara el tema de preexistencias y es eso lo que quisiéramos que profundizara usted como abogado, doctor Donaldo. Bueno, por supuesto, Cristina. Entonces, pues digamos que entrando en materia, esta resolución, la 223 del Ministerio de Salud, lo que hace es modificar en parte la resolución 666 del 2020. Y esa resolución, lo que, digamos, ¿qué es lo que busca el Ministerio de Salud como la máxima autoridad en materia de salud en Colombia? Busca es como dar una estructura a cómo se debe manejar, digamos, cuál debe ser el manejo que se le debe dar para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo del COVID en el país. Entonces aquí él diseña, el Ministerio de Salud diseña un sistema para todos los sistemas, para todos los sectores, por eso sí que están implicados en esta responsabilidad. Entonces, sector salud, sector educación, transporte, turismo, todo. Es decir, de una u otra manera, el Estado busca prácticamente casi que de una u otra manera que la sociedad lo ha aceptado, que entre a regular cada aspecto, unos aspectos muy particulares de su vida, tanto en lo laboral, en lo económico, en lo individual, en lo social. Entonces, el Estado, por decirlo así, a través del Ministerio de Educación, lo que hace es como dar esta estructura y, y está en la resolución 666 y ahora modificada por la 223. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que acá el Ministerio de Salud estructura los diferentes elementos de los cuales puede echar mano, por decirlo así, puede utilizar para cumplir esta labor. Y uno de los principales elementos que utiliza son las aseguradoras de riesgos laborales y las empresas promotoras de salud, ¿sí? Entonces, el sector salud vuelve ahí a estar presente y resulta que aquí es donde hay una gran falla en el sector docente, porque esa es otra realidad que desnudó esta pandemia y es que el sector docente tiene un sistema de salud muy precario y que de una u otra manera está funcionando podría yo decir, al 30 o 40% de lo que de verdad debería funcionar. ¿Por qué digo que a ese porcentaje? Porque en principio, a pesar de que el decreto 1655 del 2015 contempla todo lo que tiene que ver con las medidas de salud y de salud en el trabajo, de la gestión, lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que habla la ley 100. Este sistema que lo reglamenta un poco, o digamos lo reglamenta el 1655, no ha tomado cuerpo, no se ha realizado, no ha tomado vida, por decirlo así. Simplemente está en el papel, es una letra muerta, porque riesgos laborales en el sector docente no lo están haciendo. En razón a que a pesar de que allá hay una norma que sí lo reglamenta, el 1655, el Ministerio de Educación, a través de la fiduprevisora, que es la encargada, por eso les digo, la vocera para efectos de contratación de servicios médicos, siempre todo lo hace obviamente la fiduciaria con el visto bueno o la orden del Ministerio de Educación. Hay que aclarar eso, no es que actúe por su cuenta propia en este caso.
se contrató solamente para magisterio los servicios de lo que es la EPS, por decirlo así. Contrató unas entidades promotoras, unas entidades prestadoras de servicios médicos, pero realmente esas entidades lo único que prestan es el mismo servicio que prestaría una EPS. Entonces, no dispuso de los recursos necesarios, no contrató a ninguna persona para que prestara los servicios de la ARL, de riesgos laborales. Entonces, prácticamente hoy el sector docente no tiene riesgos laborales. Es decir, por eso digo que el sistema de salud de los docentes está funcionando en un porcentaje muy bajo y si no está funcionando en riesgos laborales, podríamos decir que está funcionando entonces solamente en su 50%. Pero además de eso, vemos que la EPS no está funcionando a un 100%. Entonces vemos que tiene muchas falencias y que, por ejemplo, en este problema de la pandemia no ha logrado articularse porque son actores independientes que están actuando por ciertas zonas o por ciertas áreas. Entonces no se ha articulado. ¿Por qué? Porque lo que quisiéramos es que se encontrara así a nivel nacional, por ejemplo, una aplicación como lo tiene el Ministerio de Salud frente al COVID, como lo tiene de pronto la CPS frente a sus afiliados, o por ejemplo un número, una línea telefónica donde pudiera de una u otra manera encaminarse y encauzarse estos problemas. Entonces, no hay en el sector salud esa ARL y las EPS o quien hace las veces de EPS no está funcionando al 100%, entonces por eso estamos diciendo que el sistema de salud de los docentes está funcionando prácticamente como en un 30 o en un 40%. Y esa es la explicación, para no decir que simplemente son como frases que tiramos ahí al aire sin ninguna estadística. Entonces, aquí es donde empieza el problema, porque al no existir esa ARL, prácticamente la reglamentación que tiene el Ministerio de Salud frente al sector de educación, pues queda desarticulada, porque si ustedes miran la resolución 666 o la 223, todo lo articula con la ARL. Entonces, la ARL está prestando como esa asesoría científica, técnica, médica, en cuestiones de salud, que aquí en el sector de salud, como decimos coloquialmente, ahí no pegó, no se ve, no se encuentra esa asesoría. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros consideramos, digamos, desde el punto de vista jurídico? El consejo directivo es quien ratificamos siempre eso, de que sí se debe volver a la alternancia, de que sí se debe volver a la presencialidad, pero con el cumplimiento de todos los protocolos, con la verificación, por decirlo así, con la decisión que tome el consejo directivo para volver a esa alternancia. Pero el consejo directivo no es la instancia técnica para ir a tomar esas decisiones. Entonces, por eso es que tiene un organismo que no es constitucional, porque o digamos que no tiene como esa raigambre o esa formación como si lo tiene el consejo directivo de la institución, de que está enmarcado en la constitución, en la ley, en un decreto. Los comités de alternancia fueron creados para esta coyuntura. Entonces, el consejo directivo es creado para manejar siempre la institución. Está desde la constitución de 1991. El comité de alternancia está orientado precisamente o prioritariamente para manejar esa circunstancia del COVID. Entonces, como no tenemos la ARL, como no hay una entidad de salud que le dé esa asesoría a la institución, entonces creemos que se puede contar con la alternancia. Entonces, en resumen, por ejemplo, siempre decimos, el consejo directivo debe tomar la decisión, asesorado por el comité de alternancia, y una vez que se tome esa decisión, el rector debe informarle eso a cada docente por escrito de que sí se regresa a la alternancia. Entonces, hacer otro procedimiento como lo estaban diciendo eventualmente el compañero de Asinor, poder incurrir en problemas de orden jurídico. Entonces, ellos se pueden blindar. Los rectores, no estamos contra los rectores, porque de otra manera los rectores también están presionados por la Secretaría de Educación. Y los rectores lo que deben hacer es poderse blindar, poderse asegurar, poder estar tranquilos de que si toman esa decisión fue básicamente con la asesoría del comité de alternancia y porque el consejo directivo así lo tuvo a bien decidir. Bueno, entonces básicamente esta resolución, la 223, no es que haga muchas modificaciones, más o menos recogiendo lo que ha sido la experiencia de lo que ha sucedido desde hace un año, pues se ha dado cuenta que, por ejemplo, los tapetes no son tan funcionales, porque pues, una de las cosas que tal vez más se popularizó es que a la entrada de todos los establecimientos o inclusive de las casas o del comercio en general, siempre había una plataforma y cuando no era una cámara, por decirlo así, para nebulizar y dejar como
el desinfectante, por decirlo así, en la ropa o en el calzado de la persona que ingresaba a esa área privada, por decirlo así, o a esa entidad, o a ese local, o a ese lugar físico. Entonces, como que se trataba de desinfectar, por decirlo así, pero pues ya han dicho que el tapete no es tan funcional, entonces por eso, por ejemplo, ya no lo recomiendan mucho. Ya no se habla de distanciamiento social, sino que se habla de un distanciamiento físico y lo colocan en 2 metros. Entonces, en teoría, por ejemplo, esa sería el área o digamos la distancia que debería tener, por ejemplo, debería siempre haber en una institución, que si en un salón los niños están a menos de 1 metro, por decirlo así, o a menos de 2 metros, pues no están cumpliendo las normas y los protocolos que el mismo Ministerio de Salud está dando. También se habla de una área de aislamiento que pues digamos fue como un poco controvertido en la resolución anterior, lo que era como el área para el trabajador poder llegar y cambiarse de ropa y poder tener como una ropa especial en el trabajo, diferente a la ropa que utilizaba en su cotidianidad o en su desplazamiento, y que esa área de aislamiento como que esté fija o esté marcada. Y si ustedes, por ejemplo, ven esos protocolos o esos planes de alternancia que han enviado las instituciones educativas, en ningún lado hablan, por ejemplo, de esa área de aislamiento. Prácticamente no se sabe, por ejemplo, si lo van a enviar a la coordinación o si hay una área de enfermería o si hay un salón dispuesto para eso. Entonces, son esos elementos, por ejemplo, que nosotros siempre decimos que los planes de alternancia que han mandado las instituciones educativas básicamente se convierten como en un saludo de la bandera porque no han seguido al pie de la letra los protocolos que el mismo gobierno ha exigido. Otro punto que, pues, de una otra manera hablo es que sobre las incapacidades, porque es que no siempre que hay una persona con COVID, no siempre eventualmente se le tiene que dar una incapacidad. Es una cosa ya del criterio médico. Pero en principio son 10 días los que se deben otorgar como incapacidad. Ya se disminuyó de 14 a 10 días y se habla de que el médico podría dar una incapacidad por 10 días. ¿Por qué decimos que no siempre? Porque según el mismo decreto se puede buscar, por ejemplo, que el trabajador realice sus labores de manera remota y se quede en la casa, no tenga que ir a trabajar y pueda, por decirlo así, de esa manera, surtir su aislamiento y sin que sea necesario que se le incapacite. Otra cuestión es que, por ejemplo, la temperatura la siguen recomendando, porque pues hay sectores que han dicho que eso no está funcionando y que pues ya no lo hagan más, pero la temperatura es otro elemento que sí se sigue recomendando y que se recomienda que no ingresen personas, por ejemplo, con temperatura mayor a 38 grados centígrados. Y se enfatiza principalmente en lo que tiene que ver con lavado de manos, con el distanciamiento físico, con el uso de tapabocas. Por ejemplo, dan la recomendación de que para mayores de 60 años se debe utilizar tapabocas quirúrgico, no cualquier tapabocas, sino un tapabocas quirúrgico. Y también hablan bastante de lo que es la ventilación, porque se han encontrado que la ventilación es un elemento, como la doctora Gina nos comentaba al comienzo de este programa, de que es importante recircular el aire. Entonces, no es que, por ejemplo, se tenga el ventilador de abanico que simplemente hace circular el aire, sino que lo saque y lo cambie, por decirlo así, al menos 4 veces cada hora. Entonces, aquí esta norma es muy técnica y muy precisa. Eventualmente, al entrar prácticamente que en detalles, por ejemplo, también nos habla de cómo se deben hacer las mezclas de los desinfectantes, de todos los químicos que se utilizan para estas medidas de limpieza. Bueno, ahora, entonces, en lo que vuelvo, insisto que, porque pues una preguntita que me hacía Cristina es, ¿quién debe elaborar los protocolos? Entonces, considero que esos protocolos los debe elaborar el comité de alternancia y el consejo directivo eventualmente entrar a estudiarlos, a ver si cumplen con los requisitos de acuerdo a lo que está como en la norma y aceptarlos o no. Y en esos protocolos de seguridad debe quedar muy claro cuáles son los elementos de protección personal, EPP, que ha definido la norma, como necesarios para tener esas clases o para poder esas alternancias. Entonces, por ejemplo, ¿con qué periodicidad se debe entregar? Entonces, no es que, como ha sucedido en muchas instituciones, que le dejan una caja de tapabocas o de pronto una botella de gel o un frasquito de gel y se olvidaron del asunto. No, tiene que, de una otra manera, mirar cómo es con qué periodicidad deben llegar, qué cantidad deben llegar. Inclusive la norma es muy técnica y habla de que esos tapabocas se deben utilizar máximo 8 horas, 8 horas. Y si no, entonces
es necesario, si es más de 8 horas, entonces es necesario cambiarlo. Entonces, vemos que de una u otra manera, lo que hemos orientado desde el comienzo, creo que nosotros, no hablo de la oficina Roldán Abogados, sino que pues lo que más o menos se ha orientado desde FECODE, desde ADEC, y pues obviamente también con algunos aportes que nosotros hemos hecho, creo que nosotros estamos, es una línea correcta de que se debe garantizar la vida, de que se debe priorizar, por decirlo así, antes que el retorno a las aulas o a la alternancia, se debe garantizar la vida y la salud de toda la comunidad, de todos los integrantes de la comunidad educativa, de que el consejo directivo es quien debe tomar la decisión de si se vuelve o no a la alternancia, de que el comité de alternancia municipal o de la institución está es para asesorar al consejo directivo, pero en ningún momento la decisión de volver a la alternancia puede ser una orden del gobernador o puede ser una orden del alcalde o puede ser una orden del rector, sino que eso debe ser una decisión de consenso del consejo directivo y que si se da esa orden de regresar a la alternancia, el rector debe informarle a cada docente de los que pueden regresar al aula, porque insistimos en que sí hay unos docentes que no están en condiciones para volver al aula, dados sus problemas de salud. Entonces, a quienes sí pueden regresar al aula, quienes se hayan manifestado que no tienen comorbilidades y no tienen ninguna excepción para volver, entonces a estos docentes se les debe informar por escrito de que se requiere que retornen al aula en la alternancia y se les debe indicar cuáles son las horas que van a estar allá, porque pues sabemos que no va a ser la jornada completa en aras o teniendo en cuenta de que no se va a hacer de que el docente no solamente va a tener sus clases allá con alumnos. Bueno, habrá algunos casos de una escuela unitaria donde el docente puede entrar con sus 5 alumnos a la alternancia y entonces podrá cumplir toda su jornada laboral allá, ¿cierto? Pero la jornada de una u otra manera requiere que el rector se le indique porque eso va a modificar la resolución de asignación de funciones de cada año, de asignación de clases que le tiene que dar el rector. Entonces eso lo modificaría y en ese orden de ideas tendría que también comunicarle cómo fue modificada su área, su asignación académica. Doctor Entonces, Donald, sí una señora. preguntita puntual ahí. Sí. Efectivamente, los protocolos los elabora el comité de alternancia. Hay un comité de alternancia municipal y dentro de las instituciones educativas, pues el consejo directivo revisa si eso efectivamente se está cumpliendo. A las instituciones educativas están yendo algunos de los integrantes o en algunas partes todos los integrantes de ese comité de alternancia a hacer esa veeduría, esa lista de chequeo, esa verificación previa a la que hablamos siempre, porque debe ser así, previamente, antes de iniciar el proceso de alternancia, se tiene que verificar, constatar que esos protocolos efectivamente se están cumpliendo. En esos comités de alternancia, pues obviamente participan muchas personas por parte de la administración a nivel municipal, de la Secretaría de Salud, de la ARL, que debe ser así, pues obviamente debe haber los profesionales de seguridad y riesgo en el trabajo. La pregunta puntual, porque algunos me la han hecho también, es ¿quién firma ese protocolo? Porque es que el consejo directivo, claro, dice sí o no y verifica y seguramente puede ir a acompañar a los señores que van a visitar la institución y decir, mire esto cómo está, mira aquí, mira allá, hay recomendaciones. Es decir, si hay unas recomendaciones de comité de alternancia que pueden ser sugeridas por el consejo directivo porque es quien conoce la realidad de su institución y van allá y constatan, hay unas recomendaciones, pues el proceso se tiene que parar hasta que eso se cumpla. Pero debe haber alguien que firma ese protocolo de bioseguridad porque esa firma es la garantía de que efectivamente previamente se verificó el cumplimiento del 100% de los protocolos que exige el mismo gobierno. Y esa persona tendría sobre sus hombros también esa responsabilidad frente a esos protocolos. Pues no sé, le pregunto a usted como abogada. A ver, es que en principio, pues nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, hay algunas disposiciones de la Secretaría de Educación donde dicen que han verificado que sí la institución cumple al 100% con los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, reglones abajo dicen que de todas maneras es una decisión de la institución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que consideramos? El comité de alternancia, ¿sí?, es el que debe de entrar a verificar si se cumplen o no los protocolos. Y Y obviamente el firmar. comité asignará digamos, a un integrante de ese comité o a un funcionario o a un especialista en el tema para que haga, por decirlo así, ese protocolo y para que lo verifique.
¿cierto? Y el comité de alternancia será el que tomará la decisión si eso se cumple o no se cumple, y firmará en consecuencia para recomendarle eso al Consejo Directivo. Pero el Consejo Directivo no puede, porque no tiene los conocimientos o la capacitación o el personal idóneo para eso, entrar a definir si se cumplieron los protocolos. Y no olvidemos que eso no solamente para la entrada, para el inicio, sino que eso debe ser Permanente. una revisión periódica. Es decir, que permanentemente se esté verificando de que hay unas cosas que sí se tienen que estar cumpliendo o que continúan igual. Porque no es, por ejemplo, podríamos decir que asignaron a un personal de limpieza, por decirlo así, o de aseo para la primera semana y después ya no volvieron. Entonces, eso no puede ser solamente para una semana. Y como decía la doctora Gina, Los mismos materiales de o pronto los, se agotan y los mismos elementos de protección personal, los EPP que llama la resolución 223. Entonces, que no es que para la primera semana y después se agotaron y nunca más volvieron a llevar nada, ¿cierto? Entonces, como decía la doctora Gina, eventualmente para una institución educativa privada es fácil cumplirlos, pero eventualmente para una institución pública es más difícil. Y en eso es que se requiere que no quede eso bajo responsabilidad del docente, sino que sea la responsabilidad, por ejemplo, del gobernador o el alcalde, de acuerdo a la Secretaría de Educación, si es certificada o no certificada, que estén proveyendo o estén suministrando periódicamente esos elementos. listo, doctor Donaldo. Entonces, bueno, esperamos que con estos argumentos de orden médico, de orden jurídico, comentarios desde el punto de vista sindical, pues orientaciones que tomamos no tampoco traídas de los cabellos, sino que hacen parte de la directriz de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que las acatamos desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca y todos los sindicatos filiales andamos en esa tarea. Obviamente es priorizar la vida, la gran responsabilidad que ello implica, porque pues mientras nada pase, todo el mundo contento. Cuando pasa algo es cuando empiezan los procesos y empiezan a buscar los culpables y quienes deben responder.